Les comento brevemente acerca de la agenda de este curso, de los puntos que vamos a abordar. En principio, el logro del curso. Luego vamos a revisar brevemente la evolución de la educación en nuestro contexto en el Perú. Posteriormente vamos a abarcar algunos lineamientos sobre el enfoque por competencias, entre ellos las definiciones, algunas aclaraciones de conceptos que se han venido desarrollando hasta el momento, los tipos de competencias que existen, los beneficios de una educación por competencias y una evaluación por competencias. La educación basada en competencias, el logro de este curso es que ustedes como participantes identifiquen los fundamentos básicos de la educación basada en competencias en el marco educativo del modelo Avansis. Para ello, les quisiera presentar una ilustración de Quino, el famoso creador de, ya saben, Mafalda, y lo vemos en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que estamos observando en esta ilustración? La ilustración nos muestra pues a un ingeniero hidráulico que al intentar colgar su título universitario en su biblioteca, apilada de libros que seguramente ha leído, ha clavado el tubo de la cañería y el agua está inundando la habitación. Vemos aquí cómo actúa esta persona ante el problema. Podemos ver que está paralizado, no sabe cómo actuar, y nos preguntamos por qué un ingeniero hidráulico recién titulado no es capaz de evidenciar un desempeño para resolver el problema. ¿De qué le sirve haber acumulado información a lo largo de toda su vida universitaria si no puede aplicarlos a la situación que enfrenta? ¿Cuál será el motivo por el cual no evidencia una actuación competente frente a una sencilla situación? Todas estas consultas las vamos a ir reflexionando a lo largo del curso. Les comparto además una frase de Andreas Schleicher, que es un estadístico e investigador alemán en el área de educación. Él sostenía lo siguiente: el estudiante puede saber muchas cosas, pero si no puede movilizar el conocimiento en un contexto específico, si no puede combinar el conocimiento con el compromiso y con un buen juicio, entonces el conocimiento está muerto. Las interrogantes que nos planteamos acerca del personaje nos van a remitir de alguna u otra manera a mirar cuál ha sido el enfoque que ha primado en la educación en general y en el mundo, en nuestro país, ¿no?, a lo largo de los últimos años. Para ello les presento la evolución de la educación en nuestro contexto. Como podemos ver, a mediados del siglo XIX y XX, la educación estaba centrada en la transmisión de información, en la que los aprendizajes esperados se reducían a la repetición literal de los saberes transmitidos, sin ninguna intención de aplicarlos o de que puedan ser funcionables en los mismos, y consecuentemente sin ninguna intención de cambiar la realidad. Este enfoque de educación probablemente es la causa de que nuestro personaje, el cual nos remitíamos anteriormente, no puede identificar y comprender de qué manera todo el conocimiento adquirido le pueda ser útil para resolver este sencillo problema que enfrenta. En la década de los 90, a nivel mundial se llevaba a cabo una serie de congresos y reuniones para revisar y analizar la situación de la educación en el mundo, y a partir de allí replantear los sentidos que debe tener la educación para las nuevas generaciones del siglo XXI. En este marco, en el año 95, el Perú iniciaba una reforma curricular que introducía el enfoque por competencias, ¿no?, recién, el cual se implementó a través del programa de articulación inicial primaria, ¿no? Sin embargo, vemos que el enfoque por competencias aparecía, si bien es cierto, en el currículo peruano, esta aparecía pero de manera muy fragmentada en sus componentes, es decir, los conocimientos, las capacidades y las actitudes se abordaban de manera bastante separada. Además de ello, se planteaba el logro de competencias por ciclos. En algunos casos, lo que evidenciábamos era que la secuenciación entre una competencia de un ciclo y la de otro ciclo no mantenía la progresión adecuada. No había mucha continuidad. Frente a esta situación, se pretende entonces resituar el sentido de la competencia, en tanto este significa fundamentalmente un saber actuar, integrando a través de la combinación de aprendizaje de diversa índole alrededor de una situación de vida real que demanda un desempeño complejo, ¿no?, integral y sistémico. A continuación les voy a presentar un video, ¿sí?, para que podamos evidenciar una situación
que nos remita justamente al tema propuesto el día de hoy. El profesor Miguel quiere estar a la vanguardia en educación, así que a partir de hoy enseñará a sus alumnos por medio de competencias. ¡Un momento! Educar por competencias no se refiere a eso. De hecho, no tiene nada que ver. Mejor, hablemos de competencias en la educación con peras y manzanas. En el terreno educativo, las competencias tienen diversas acepciones. Sin embargo, hay ciertos rasgos que son comunes en todas las definiciones sobre este enfoque. Las competencias se refieren a todos aquellos comportamientos referentes a una tarea que implica el saber pensar, el saber hacerlo y realizarlo a la luz de los valores individuales y sociales. El enfoque por competencias nace de una realidad laboral cada vez más demandante, que implica formar individuos que puedan desenvolverse de manera eficiente en este contexto para tener mejores oportunidades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer competente a un individuo? La respuesta es sencilla. Para ser competentes en cualquier actividad, las características que se deben cumplir son el saber pensar, el saber hacer y el saber ser. El saber pensar se refiere al conocimiento teórico de la actividad que se va a realizar. Por ejemplo, si quisiéramos hacer competente a una persona para jugar fútbol, el saber se referirá a que esta persona primero debe conocer las reglas y cómo puede utilizarlas para saber ganar y utilizarlas en su beneficio y en el del equipo. Esas reglas no, las reglas del juego, es decir, la parte teórica de la actividad. El saber hacer se refiere a las habilidades y destrezas requeridas para realizar una actividad. Por ejemplo, para el caso del fútbol, si se cuenta con la coordinación, la rapidez o la condición física. Finalmente, el saber ser se refiere a dos aspectos sumamente importantes: la actitud y los valores. La actitud es la forma de actuar ante cualquier situación. Para nuestro ejemplo de fútbol, ¿qué actitudes se necesitan? ¡Claro! Saber jugar en equipo, dar el 100% y, si fuera el caso, saber ganar o saber perder. Por último, los valores se refieren a las convicciones que orientan a nuestra conducta. En un partido de fútbol se necesitan, entre otros, el valor de la honestidad y la tolerancia. Si se logran desarrollar todas estas características en un individuo, se puede afirmar que esta persona es competente para jugar fútbol. Y esto es aplicable a cualquier actividad de cualquier ámbito, ya sea social, académico o de esparcimiento. Ahora que el profesor Miguel sabe qué son las competencias, podrá brindar a sus alumnos más y mejores herramientas que les servirán para toda su vida. En definitiva, en un enfoque por competencias, lo más importante es formar personas que puedan emplear este conocimiento, que sepan emplearlo en la resolución de problemas en su contexto familiar, comunitario, social y académico, en lugar de tener una gran cantidad de contenidos poco significativos para la mente del estudiante. Desarrollar competencias implica aprender a elegir y combinar los aprendizajes adquiridos en cada circunstancia para afrontar toda clase de retos a lo largo de la vida. En la presente lámina nos vamos a remitir a qué es una competencia, ¿no? Tenemos dos definiciones de dos entidades distintas, una de ellas de la UNESCO en el 2003, que sostenía que la competencia era un conjunto de recursos cognitivos, entiéndase por habilidades, conocimientos, capacidades y comportamientos, y no cognitivos, que involucran valores y actitudes que permiten a una persona realizar una tarea, cumplir una meta, desarrollar un proyecto o resolver un problema de manera eficiente en contextos específicos. En el 2015, el Tecnológico de Monterrey sostiene lo siguiente acerca de qué es una competencia. Para ellos es un modelo educativo centrado en el estudiante. Se enfoca en el desarrollo de competencias en los estudiantes y en la demostración de su dominio. El resultado de aprendizaje es lo central y el tiempo para lograrlo es variable. ¿Qué es ser competente entonces? Significa saber actuar sobre la realidad y modificarla, sea para resolver un problema o para lograr un propósito, haciendo uso de saberes diversos
con pertinencia a contextos específicos. Algunas aclaraciones importantes sobre conceptos que ya nos ha tocado por ahí hacer una diferenciación, ¿no? Porque son términos que por ahí podrían confundirnos. Vamos a hacer unas aclaraciones importantes acerca del concepto de competencia, objetivo de aprendizaje y resultados de aprendizaje. Respecto a competencias, básicamente se refiere a una declaración general donde se va a detallar el conocimiento deseado, las habilidades y las destrezas de un estudiante, pero también la aplicación de estas al concluir el curso, ¿no? Un proceso de formación o un determinado programa. A diferencia del objetivo de aprendizaje, que también es una declaración, pero es más general sobre las metas principales del curso y del programa. Los objetivos están relacionados con las intenciones del profesor. Además que estos suelen ser declaraciones generales que indican los contenidos fundamentales, el enfoque, la dirección y los propósitos que hay detrás de la asignatura o el programa desde el punto de vista, una vez más, del profesor. Los objetivos, al ser propósitos o intenciones, son menos susceptibles a ser medidos. Y a diferencia del resultado de aprendizaje, ¿sí? Que es una declaración muy específica que describe exactamente y de forma medible qué es lo que un estudiante será capaz de hacer. Están directamente relacionados con el estudiante y con sus logros. Son evaluables y con frecuencia observables. Una competencia puede tener varios resultados de aprendizaje, por lo que típicamente un curso o programa contiene más resultados que competencias. ¿Sí? Puede también entenderse como, en nuestro contexto, logros de aprendizaje. Vamos a colocar un ejemplo en cada uno de estos conceptos de definiciones para que nos quede un poquito más claro de qué se trata. Un ejemplo de competencia sería redactado de la siguiente manera. El estudiante es capaz de usar los balances de masa y energía para un proceso de alimentación dado. ¿Cuál sería el objeto de aprendizaje? Entender el alcance de la importancia de balances de masa en sistemas de procesamiento. ¿Y cuáles serían los resultados o logros de aprendizaje? Abarcaría 4 puntos. El primero, describir los principios generales de balances de masa en sistemas de estado estacionario. 2. Dibujar y usar diagramas de flujo de procesos identificando corrientes de flujo para problemas de balance de masa. 3. Resolver problemas de balance de masa asociados con operaciones de procesamiento de alimentos. Y por último, diseñar y resolver balances de masa para sistemas de flujo de procesos complejos, incluyendo problemas de mezcla de lotes, problemas de flujo de etapas múltiples, problemas con múltiples entradas y salidas, corrientes de reciclado y componentes múltiples y procesos donde tienen lugar las reacciones químicas. Todos estos resultados de aprendizaje, lo recomendable es focalizarnos en uno, de acuerdo a las características mismas del estudiante, pero también de la naturaleza de la sesión. Si es una sesión práctica, si es una sesión teórica y la cantidad de horas destinadas para el curso, considerando que estos resultados de aprendizaje deben de ser además medibles, observables y viables, alcanzables para una sesión. Vamos a colocar 4 ejemplos específicos que va a resultar muy útil para cada uno de ustedes, que son un público muy heterogéneo con diferentes profesiones. Imaginemos el diseñador gráfico, ¿ya? Donde su saber se centra en los fundamentos básicos del marketing y el producto. Su saber hacer, ¿no?, se enfoca en el desarrollar un proyecto publicitario de un producto o servicio, aplicando, por ejemplo, las estrategias de publicidad y marketing. ¿Qué podría ser un saber ser en este sentido? La actitud de apertura y de escucha de este estudiante o profesional frente a las necesidades del cliente. O, por ejemplo, preservar que este proyecto publicitario pueda respetar, por ejemplo, las condiciones ambientales, o que, por ejemplo, pueda tener una competencia limpia, justa con sus competidores. Sería un ejemplo breve de lo que es el saber hacer y el saber ser sobre un diseñador gráfico, ¿no? Vamos a nuestros administradores en logística, ¿sí? Un saber podría ser el flujo de movimientos en el almacén, conocimientos en layout de un almacén.
Un saber hacer involucraría, por ejemplo, el que esta persona elabore el flujo de movimiento de los productos, material y materia prima dentro de un almacén. Un saber ser podríamos considerarlo como el que esta persona respete las políticas internas de la empresa, pero que a su vez esta persona actúe con ética y en función a sus principios, a sus valores, ¿no? Frente a situaciones que él considera que no son correctas y actuar sobre la misma, ¿no? Porque muchas veces en los temas de almacenes te pueden decir que transgreda ciertas normas, ciertos reglamentos que son útiles para que, digamos, todo el proceso, todo el producto se lleve de manera eficiente, eficaz y cuidando ciertos principios, ¿no? Entonces es ahí donde un saber ser se instala, ¿no? Tomas decisiones en base a tus propios principios. Vamos con un ejemplo de los ingenieros. Imaginemos un mecánico automotriz donde su saber se focaliza en el dibujo técnico automotriz y un saber hacer se involucra en, por ejemplo, que elabore esquemas eléctricos y electrónicos automotrices siguiendo las normativas DIN y ASA, ¿no? ¿Qué podría considerar un saber ser? Un saber ser podría ser, por ejemplo, el que utilice correctamente las normas DIN, ¿no? Que pueda presentar este producto, elaborar este esquema, siguiendo ciertos lineamientos que son importantes para la calidad de la entrega del producto, ¿no? Siguiendo estos lineamientos que son básicos y esenciales para que tanto el profesional como el producto puedan ser presentados de manera eficiente, íntegra y cuidando ciertos principios. Vamos con los amigos de tecnología, ¿sí? Por ejemplo, un saber podría considerarse conocimientos en seguridad informática, ¿sí? Un saber hacer, ¿sí? Aquí voy a hacer como una comparación, una situación en general. Antes, hasta ahora, pero les voy a colocar el panorama. Un hacker tiene como función principal que él, a partir de los conocimientos que él tiene, pueda detectar los males que circulan en la red, ¿sí? A diferencia de un cracker lo que hace es aprovecharse de esa situación, de esas malezas que suceden en las redes, para poder intervenir de manera maliciosa. Es decir, un cracker es aquella persona que, por ejemplo, puede hurtar nuestra información, nuestros datos personales para fines inadecuados, ¿no? Robar nuestras cuentas, identidades, etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo clave. Entonces, un saber estaría instalado en la medida en que la persona tiene conocimientos informáticos, específicamente sobre seguridad. Un saber hacer podríamos verlo desde esta persona que, por ejemplo, el hacker, que es capaz de detectar con estos conocimientos los males que circulan en la red, los detecta y los informa, ¿sí? Y un saber ser justamente sería una vez que ya tienes todos esos conocimientos, toda esta información, actuar de manera correcta, ¿no? No como el cracker, que es la persona que frente a estos males lo que hace es utilizar su saber ser de forma incorrecta y aprovecharse de estos males para poder hurtar nuestra información. Educar por competencias va a comprender 4 aspectos fundamentales que hoy los vamos a tocar de manera muy breve, pero que a lo largo de los demás cursos que tenemos como parte del programa de escuela docente, los vamos a ir desarrollando ya de manera más expansiva, ¿sí? Estos aspectos, como les comentaba, tienen 4 elementos que son indagar sobre los conocimientos previos. Es muy importante conocer qué tanto el estudiante sabe sobre un determinado tema. Luego, el favorecer la motivación del alumno. Una situación académica, una situación de clase, involucra también que el estudiante se sienta motivado por aprender. La motivación debe de ser transversal. Inicio, desarrollo y cierre de una sesión, ¿sí? Y una motivación además debería de incluir o mencionar por lo menos cuál es la utilidad de este tema para el desarrollo profesional o personal del estudiante, ¿sí? Luego también abarca las metodologías flexibles y estrategias adecuadas. Aquí básicamente hay un curso que les va a enseñar a ustedes docentes sobre qué metodologías activas podemos nosotros aplicar en nuestros cursos
¿sí? Evidentemente sujeto a la naturaleza misma del curso y bueno, la especialidad. No es lo mismo enseñar un curso de transversales, como por ejemplo trabajo en equipos, con una metodología activa, que de repente aplicar esta metodología en un curso como por ejemplo circuitos eléctricos. ¿Me dejo entender? Sin embargo, vamos a conocer ciertas metodologías que nos van a permitir adaptarlas a la situación y naturaleza del mismo curso y del tema. Y finalmente, como les comentaba, una educación por competencias debe de también, como parte del proceso, evaluar los desempeños, ¿no? La evaluación formativa del proceso. No solamente se trata de evaluar solamente al final de un curso, sino que la evaluación debe ser progresiva, ¿no? Con evaluaciones continuas, de repente, que nos permitan medir qué tanto el estudiante está aprendiendo, ¿sí? Y bueno, asegurarse que el estudiante sabe lo que hace y por qué lo hace. De esta manera, y solo de repente de esta manera va a poder el estudiante encontrarle un sentido a lo que está aprendiendo. Y le va a ser mucho más fácil poner en práctica todos esos conocimientos que va adquiriendo durante todo el semestre, por ejemplo. Y bueno, la evaluación por competencias, que también lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante, ¿sí? En la educación basada en competencia, la evaluación determina qué va a desempeñar el estudiante y se basa en comprobar que efectivamente es capaz de hacerlo. Se centra en el proceso y los resultados y no en el almacenamiento de información, como típicamente se podría observar en modelos tradicionales de enseñanza. Por otro lado, Tobón nos comenta que la evaluación de las competencias debe llevarse a cabo al inicio, durante y al final del proceso formativo, como les decía hace un momento, en todo el proceso, ¿sí? Tenemos dos aspectos que rescatar. Por un lado la formación y por otro lado la mejora docente, que ustedes me dirán si se está dando o no se está dando de esta manera. Con respecto a la formación, es brindar retroalimentación a los estudiantes y a los docentes en relación a cómo se están desarrollando las competencias, los logros y aspectos a mejorar. En ese sentido, ustedes, en su rol de docentes o futuros docentes, van a buscar momentos para retroalimentar, darles un feedback a sus estudiantes para que ellos también sepan qué tanto están avanzando, por qué camino están avanzando, qué también están haciendo las cosas y qué aspectos les falta por mejorar con respecto a ustedes en su rol de docentes hacia sus estudiantes. Pero a su vez también ustedes, a través de este curso y en realidad de todos estos cursos que van a llevar, van a poder recibir retroalimentación a través de las actividades que ustedes van a ir realizando, los foros, las actividades en sí mismas, los trabajos grupales, le van a permitir a ustedes obtener un feedback desde sus tutores y desde quien habla, la profesora del curso. Por otro lado, y es lo que estoy convencida que estamos haciendo, tiene que ver con la mejora docente, que es mejorar la calidad de los procesos didácticos y la mediación pedagógica. En general debe servir para mejorar los cursos, la metodología de evaluación y los programas formativos, ¿no? Eso, digamos, desde el área de calidad y diseño educativo se apuesta por la mejora del docente a través de las capacitaciones, a través del acompañamiento pedagógico dentro de aula y a través de estos programas que estamos impartiendo virtuales para que ustedes puedan mejorar mucho más su proceso y su rol como docentes, ¿no? Brindarles todos los recursos necesarios para que puedan hacer una buena práctica y que finalmente esto resulte como impacto positivo en sus estudiantes. Bien, esto ha sido los contenidos de este primer curso de educación basada en competencias.